Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más a nuestro fórum online. Mi nombre es Sara Infantes y formo parte del equipo de comunicación de Betra Brand Experience Madrid, y hoy me hace muchísima ilusión estar con vosotros porque volvemos una semana más con nuestra sección Encuentros Polares con Javier Cacho, que bueno, yo soy una persona a la que le tengo un cariño especial. Y bueno, como muchos de vosotros ya sabéis, porque os habéis conectado a otros encuentros, en esta sección Javier, que es físico, investigador y divulgador científico, invita a otros expertos, pueden ser historiadores, pueden ser escritores o viajeros, a hablar acerca de la historia de la exploración polar. Y bueno, la verdad es que es una sección que está funcionando muy bien, está teniendo una acogida fantástica y queremos daros las gracias por ello. Y también no quería dejar pasar la oportunidad de darle las gracias por su ayuda con la difusión de estos encuentros a la Sociedad Geográfica Española, a la Sociedad Geográfica La Exploradora y también a la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real. Y cómo no, dar las gracias a nuestro queridísimo anfitrión, Javier Cacho, que ya le tenemos por aquí, yo creo. Javier, buenas tardes. Buenas tardes, por aquí estoy, escuchándote. Bienvenido, ¿cómo vas? Muy bien, estupendamente, deseando comenzar. Así que en cuanto me des la salida, empezamos la carrera al Polo Sur. Bueno, además que hoy nos vas a hablar junto a Manuel Fernando Fernández, que bueno, él prefiere que le llamemos Nando, así que a partir de ahora le voy a llamar así. Nos vais a hablar de un tema, Javier, que yo creo que si existiera dentro de la historia de la exploración polar un ranking de las grandes hazañas y las grandes aventuras, esta yo creo que estaría, si no es en el número 1, estaría... Le damos un 9,5 sobre 10. Sí, o sea, es apasionante esta historia. Y yo, Javier, no quiero robaros tiempo, pero sí que me gustaría brevemente explicar a los espectadores un poquito la dinámica de la presentación. Yo ahora desapareceré, pero estaré escuchando atentamente a nuestros invitados de hoy y también estaré tomando nota de todas aquellas preguntas y comentarios que queráis que yo le traslade al final de la charla a Javier y a Nando, ¿vale? La manera de hacerlos a través de nuestro chat, y bueno, en la parte inferior de vuestras pantallas encontráis un icono donde pone chat, así que nada, simplemente pinchar en ese icono y escribir esos comentarios que queráis que yo les traslade a nuestros invitados de hoy. Así que nada, Javier, te dejo con nuestros espectadores y nada, simplemente deciros que disfrutéis muchísimo de esta aventura al Polo Sur. Así que nada, nos vemos dentro de un ratito. Decir que este es un encuentro polar que le tengo un cariño especial. Primero porque nos ha presentado Sara y con Sara a mí una larga amistad, y sobre todo con ella empezamos a negociar y ver si volvíamos a hacer estos encuentros polares. Y efectivamente, ella es la madrina, diríamos, de estos encuentros polares. Segundo, porque vamos a hablar de la carrera al Polo Sur, un tema absolutamente apasionante para todos los interesados en los temas polar, y especialmente para mí, que como ya sabéis, mi primer libro sobre historia polar fue La carrera al Polo Sur. Y después porque tenemos la oportunidad de que esté con nosotros Manuel Fernando Fernández, Nando, que es el mayor experto que tenemos en España en la figura y sobre todo en todo lo que rodeó a la muerte de Scott en ese aciago viaje de regreso. Digo, sin lugar a dudas, el mayor experto de España y probablemente uno de los mayores expertos del mundo, porque ha encontrado claves de por qué tuvo lugar esa muerte de Scott, y que yo no los he leído en ninguna parte. O sea que efectivamente vamos a escuchar cosas frescas y estará dispuesto a contaros todo lo que haga falta. Yo, en primer lugar, voy a hablar un poquito para centrar un poco el tema, para hablar sobre esa carrera, y para los que no estén demasiado familiarizados con ellas, para que tengan una idea de qué fue y de qué fue cómo se desarrolló. Pues si os parece, empezamos ya mismo. ¿Por qué murió el capitán Scott? Eso es lo que vamos a ver en el día de hoy. En primer lugar, quizá centrarnos. Estamos en el año 1909, después de Cristo, claro, por supuesto. Fijaros, tenemos dos grandes exploradores, uno Scott y otro Amundsen, que luego se convertirían en antagonistas para esta carrera, pero durante un tiempo no eran antagonistas, porque Scott pensaba dirigirse hacia el Polo Sur, ni el Polo Norte ni el Polo Sur se habían conquistado todavía,
Scott pensaba dirigirse, Scott al frente de una expedición británica pensaba dirigirse a conquistar el Polo Sur. Conquistar es un término que ahora no nos gusta, pero era el término que se utilizaba entonces. Y Amundsen estaba pensando organizar una expedición para conquistar el Polo Norte. Luego, en principio, cada uno se iba a un polo distinto y probablemente los dos se hubiesen vuelto cargando en sus mochilas con sus dos victorias. Pero no ocurrió así. Desgraciadamente, Peary y Cook, dos exploradores norteamericanos, dijeron ambos que habían llegado al Polo Norte. No solamente dijeron que habían llegado, sino que dijeron que yo he llegado y tú no has llegado, es mentira, que tú has llegado, quien he llegado ha sido yo. Y bueno, se enzarzaron una pelea en la que Amundsen dijo, bueno, yo no quiero ser el tercero en discordia para llegar al polo y tener que discutir con los dos de si he sido el primero o no he sido el primero en llegar. Y entonces decidió irse también al Polo Sur. Y sin lugar a dudas todo coincidió en el tiempo para que nosotros a partir de aquel momento, a partir de ese 1909, estuviésemos frente a la última gran aventura que le quedaba al ser humano. Bueno, quizá podríamos decir conquistar el Everest, pero desde un punto de vista polar únicamente quedaba esta. Fijaros, recordar, eran unos tiempos donde no existía la radio. Bueno, existía la radiotelegrafía sin hilos. Ya el Titanic ya se había hundido. Sí, el Titanic se había hundido y, bueno, y había habido se hundió inmediatamente. O sea, quiero decir, sí existía la radiotelegrafía con hilos, pero eran aparatos gigantescos que no se podían llevar en una expedición tan pequeña como la que organizaban estos. Después estamos en un tiempo que no había un avión. Y por supuesto no había satélites, luego no sabían por dónde iban, ¿no? Avanzaban por un terreno dirigiéndose, haciendo medidas para calcular la longitud y las medidas al Sol, para calcular la longitud y la latitud donde estaban, pero no sabían lo que encontraban, no sabían lo que habían delante, todos se lo iban encontrando, todo era absolutamente nuevo para ellos. Bueno, aquí comenzamos con ese famoso tema de, claro, Scott, todos sabemos ya cómo terminó la película. Scott, el problema es que llevó caballos y Amundsen, claro, fue más listo y llevó perros. Bueno, ahora, con visión retrospectiva, sabemos que el gran amigo, el gran aliado de los exploradores polares son los perros. En aquellos tiempos los exploradores occidentales no lo tenían tan claro. Si recordáis la película del Doctor Zhivago, estamos hablando de Siberia, estamos hablando de tanto frío como casi como en la Antártida, y si recordáis, pues con los trineos estaban tirados por perros. Por lo tanto, no era tan claro que los perros eran el factor clave en la exploración polar. Estaba todavía en el aire. Pero Scott no confiaba solamente en los caballos. Scott montó una expedición relativamente sencilla. Fijaros, Scott recordaba la expedición que había hecho Shackleton 2 años antes. Shackleton se había quedado a 160 kilómetros del polo, después de recorrer casi 1.300, se había quedado a 160 kilómetros, con lo cual, y tuvo que regresar por falta de alimentos. Lo que dijo, bueno, pues yo llevo un poco más de caballos, un poco más de alimentos, un poco más de gente y llego al polo. El cual montó una expedición muy parecida. Si él lo organizó saliendo hacia el polo con 4 caballos, pues yo voy a salir con 10 o con 12, con todos los que haga falta. Si él llevó a 4 personas, voy a salir con 8. Más o menos eso fue el planteamiento que tenía Scott. Pero él sabía que los caballos, al igual que le pasó a Shackleton, morirían en el camino. Y confiaba realmente en sus hombres para tirar de los trineos en la mejor tradición de la exploración polar británica. Y confía en otra cosa. Inglaterra era la potencia hegemónica, era la potencia tecnológica del momento. Los coches ya circulaban por las calles. Y claro, él dijo, pues si los coches circulan por las calles, ¿por qué no van a circular por la Antártida? ¿Por qué no van a circular por la superficie helada? Ya lo había intentado Shackleton y no le había ido muy bien, pero Scott creó este vehículo que habéis visto vosotros, diseñaron este vehículo para él, un vehículo oruga, que es el primer vehículo oruga de la historia de la automoción. Y así se lo llevó. Así esta era no su arma secreta, pero era su gran arma en la que contaba poder avanzar a gran velocidad hasta el polo a llevar provisiones. Bueno, eran 2 expediciones también, como luego vamos a ver, muy distintas en número. Noruega era un país pequeño, extremadamente pequeño, acababa de lograr la independencia, la separación
de Suecia, no tenía recursos económicos. Un país pobre, ahora Noruega es el gran país, el país de los ricos, de los grandes ricos, pero en aquellos tiempos no, era un país muy pobre, entonces la expedición es una expedición pequeña económicamente y por lo tanto con poca gente, y ahí tenemos al grupo de los expedicionarios de Amundsen, relativamente pocos. Y mientras que el grupo de Scott era la armada, como ya os decía, la gran potencia del momento, el gran imperio, la gran armada británica, y entonces era muchísima más gente la que pudieron poner en esta expedición. Bueno, ya sabéis que la Antártida está muy lejos de todas partes y que es muy complicado llegar. Esta es una imagen de la Antártida tomada en la que se ve la cordillera transantártica también, que bueno, yo no la puedo señalar con el dedo, pero más o menos os imaginéis dónde está, y pintar un puntito que es en el polo sur. Y esa flecha es por donde casualmente, fijaros lo grande, la Antártida es como una tarta y las dos expediciones deciden entrar por la misma zona, bien separados bastante distancia, separados 800 kilómetros, pero por la misma zona porque era la única zona que se había explorado y se había llegado más cerca del polo, luego era la zona más factible. Verdaderamente parece como si los dioses hubiesen confabulado para hacer coincidir esa apasionante carrera en el polo. ¿Veis? Esto es el triangulito, este triangulito, aquí está el polo, ahí arriba lo veis, el polo sur, y es ahí donde nos vamos a mover a continuación. Luego en blanco es la barrera de Ross, la plataforma de Ross, es hielo, 300, 400 metros de espesor o más en algunas zonas, y que llega hasta la zona de las montañas, ya la veis pintadas en otro color distinto, y de ahí te elevas hacia una meseta que está a 3.000 metros de altura, que vuelve a ser todo absolutamente hielo y nieve. Y los dos montan el campamento, pues ahí lo veis, los puntitos en la parte inferior izquierda veis un puntito en verde, que es la base de Amundsen, y veis en la parte derecha de esa gran barrera, de esa parte blanca, veis la base de Scott. Bueno, y tratar de identificarla porque nos vamos a mover ahí. Pone la latitud de las dos, como veis, Amundsen estaba un poquitín más cerca, estaba un grado más cerca del polo. Esos son como aproximadamente 100 kilómetros. Luego jugaba con un poco de ventaja. Bien, es verdad que se arriesgó mucho poniendo ahí la base, pero no vamos a entrar en eso, porque vamos a hablar más precisamente de los aspectos que llevaron a la muerte de Scott. Bueno, aquí no me he vuelto loco, he puesto esta señal del Camino de Santiago para que entendamos las distancias. Ahí he puesto la distancia entre Finisterre, entre Roncesvalles y Santiago, hay aproximadamente 750 kilómetros. Pues bueno, 750 kilómetros era la mitad del recorrido. O sea, había desde donde la base de Scott hasta ese punto hay 750 kilómetros y desde ese punto al polo sur hay otros 750 kilómetros. Si los que habéis hecho el Camino de Santiago recordaréis que se tarda en caminando, evidentemente, se tarda en hacer como unos 30 días aproximadamente. Pues entonces, si calculamos así, a grosso modo, nos damos cuenta 30 días más 30 días para llegar, son 60 días, 2 meses para llegar al polo caminando sin incidencias, y luego 2 meses para volver. ¿Os podéis imaginar lo que son 4 meses de provisiones? Entonces, para tratar, porque claro, no hay nada en la Antártida, no hay ni siquiera osos. Si hay osos te pueden atacar, pero también les puedes matar y utilizas como comida. En cuanto te alejas de la costa no hay absolutamente nada. Y por lo tanto, los dos tenían que llevar todas las provisiones y todo el combustible para calentar las provisiones, todo el combustible para fundir el hielo, porque en la Antártida no hay fuentes, no hay ríos, como tienes que fundir el hielo para conseguir agua para beber. Bien, pues ahí ves esos puntitos que se señalan todos, los dos en dirección al polo sur, son los depósitos que montaron ellos el mismo año que llegaron. Mientras que unos construían la base, otros se lanzaban hacia el polo a dejar unos depósitos. Dejaban depósitos con provisiones y así no la tenían que llevar el año siguiente. Bien, 2 palabras. Estrategia de asalto al polo sur. La de Amundsen fue muy claro. Salieron 5 personas y llegaron 5 personas. Todos. Y si llevaban la comida para 5 personas y para un número elevado de perros que fue disminuyendo a lo largo del viaje, como bien sabéis. La estrategia de asalto al polo de Scott fue muy diferente.
fue muy diferente. Es la que ahora conocemos para el salto al Everest. En el Everest se comienza con un campamento base con 100 serpas, y el campamento 1 ya tiene 50 serpas, el campamento 2 tiene 8, 20, el campamento 3, y así según vas acercándote al Everest, va disminuyendo el número de personas que tienes que llevar y por lo tanto las provisiones que tienes que llevar para esas personas. Aquí veis más o menos que Scott partía con 16 personas hacia el polo, pero tenía previsto llegar solo con 4. Todos los demás eran equipos que iban a volver en determinados puntos. Cuento esto porque es importante para luego todo lo que nos va a contar Nando. Y bien, comenzamos con la carrera, que es lo que habéis querido vosotros escuchar en estos momentos. Mirad, el 20 de octubre de 1910 sale Amundsen hacia el polo con 5 personas, 4 trineos, 13 perros por trineo, y ya está. Y fijaros, y 4 días después parece que se habían puesto de acuerdo, no había radio, no sabían ninguno cuándo iba a salir el otro. Pues 4 días después salen los trineos motorizados de Scott, que sería la primera parte de todo el grupo de la expedición de Scott que salía hacia el polo. Bueno, fijaros en esos 4 días de diferencia, fijaros ya dónde está Amundsen. Tenía mucha comida, tenía toda la comida puesta, con lo cual los trineos iban prácticamente vacíos. Si os acordáis, habían puesto depósitos y los trineos iban prácticamente vacíos. Bien, ahí tenemos, fijaros qué velocidad lleva ya. Bueno, el 1 de noviembre, o sea, 10 días después de Amundsen, sale Scott con sus caballos. Y bueno, y comienza también, evidentemente, la gran marcha al polo. Fijaros ya cómo ha avanzado Scott Amundsen en esos días. Bueno, y aquí ya vamos viendo, en la parte de la izquierda de vuestras pantallas tenéis el trayecto que siguió Amundsen, en la parte de la derecha tenéis el trayecto que siguió Scott. Y cómo van avanzando en el tiempo. El 7 de noviembre llegan a este punto. Y luego, unas palabras. Claro, efectivamente, como van y vuelven por el mismo camino, pues ¿qué haces? Claro, no te llevas toda la comida hasta el polo y luego vuelves con ella, sino vas dejando depósitos según avanzas hacia el polo para luego reencontrarlos a la vuelta. Esto es importante, estos son los depósitos que dejó Amundsen, estos son los depósitos que dejó Scott, ya veis más o menos el mismo número, más o menos situados en las mismas posiciones. Amundsen era muy riguroso para eso, lo situaba a cada grado de latitud, pero bueno, más o menos ahí están los depósitos que iban dejando según iba, y donde iban dejando la comida, las provisiones para la vuelta. Es importante esto para luego todos los que nos contarán Nando. Bien, ya les vemos seguir avanzando. El 10 de noviembre están ahí. Fijaros qué diferencia llevan ya los noruegos sobre los británicos y siguen avanzando. El día 17 llegan a las montañas transantárticas y se atreven a enfrentarlas. Y esto es importante, este punto es importante porque los británicos pensaban, los británicos estaban siguiendo las huellas, estaban siguiendo la ruta que había abierto Shackleton. Shackleton, ya os decía, se había quedado a 160 kilómetros del polo y siguieron esa ruta. Los británicos seguían esa ruta. Los noruegos sí fueron muy caballerosos y dijeron, esa es la ruta de los británicos, nosotros tenemos que abrir nuestra propia ruta, no podemos utilizarla. Y bueno, entonces fue por lo que los noruegos siguen atravesando las montañas según se ve ahí. Bueno, el 24 de noviembre, una semana después, ya han conseguido superar las montañas y comienzan otra vez a galopar, si se puede decir, de los perros, al trote ese rápido de los perros hacia el polo sur. Mientras los británicos se quedan encajados ahí el 5 de diciembre en una tempestad que les demora varios días. Y vamos a seguir a los británicos. Aquí es cuando en ese punto superan la marca de aproximación al polo de Shackleton. Bueno, siguen avanzando y el 14 de diciembre llegan al polo. Ya está. Y veis una carrera súper rápida, de 20 de octubre a 14 de diciembre. Bueno, le pone el lado de eso, toma posesión, que es muy propio de carácter imperialista de aquellos momentos, toma posesión del polo, y ellos ya comienzan la vuelta. Mientras tanto, ya veis, por aquí van nuestros pobres británicos, que durante todo este tiempo están subiendo ese glaciar, un glaciar inmenso, tienen que subir desde prácticamente el nivel del mar, hasta 3.000 metros de altura por un glaciar cuesta arriba, evidentemente. Ya los caballos han muerto todos, y son los hombres, como os decía antes, los que tienen que tirar de los trineos.
¿Veis? Aquí vuelve el primer grupo de regreso, el primer gran grupo de regreso vuelve en este punto y siguen los británicos avanzando mientras los noruegos pues están ya de vuelta. Evidentemente nadie sabe por dónde va el otro ni lo que ha pasado. Bueno, los noruegos saben que han llegado los primeros, eso sí. Bueno, este es el punto en la vida en el que estuvieron más cerca Amundsen y Scott. Bueno, aquí este es el punto en el que tendría que haber muerto el segundo equipo. Y es un tema muy conflictivo porque estando allí, a 3 grados de distancia, 300 kilómetros de distancia del polo, Scott tomó una decisión que sería muy controvertida posteriormente. Es decir, en vez de ir con mi grupo previsto, que eran 4, voy a hacer que venga uno más del otro grupo. Con lo cual, retroceden 3 y una persona de ese grupo se incorpora al grupo de asalto al polo. Las razones son evidentes, es decir, bueno, que el mayor número de personas participen de esa gran victoria de llegar al polo. Porque, claro, ellos pensaban que los noruegos iban a haber seguido la ruta de Shackleton, que era la que ellos estaban siguiendo. Y como no veían huellas, pues claramente, ¿qué dijeron? Por lo que diríamos todos, vamos los primeros. Entonces, os imagináis, desde el 5 de diciembre, seguir avanzando día tras día, hacia adelante, seguir avanzando un mes aquí, un mes entero avanzando, convencidos de que son los primeros, y efectivamente creen que son los primeros, hasta que el 16 de enero, un día antes, cuando están ya prácticamente viendo el polo, descubren una bandera de señalización noruega y se dan cuenta que, claro, evidentemente les han ganado la partida. Y es cuando llegan al polo, un mes y unos días después, y es donde tiene lugar esta foto, que yo digo que es la foto más triste de la historia. Son unos hombres que han logrado su objetivo, se han hecho 1.500 kilómetros de un esfuerzo sobrehumano para llegar y decir, hemos perdido la carrera. Y comienza un incierto regreso, que no tendría por qué ser incierto, dado que parecía que todo estaba planeado y que tenía la comida y las provisiones en los puntos pertinentes. Pero bueno, el tiempo nos dirá que no fue así. Ellos mismos lo comprobarían. Bueno, ya veis dónde está Amundsen, a punto de llegar a su base de Framheim, y que es prácticamente cuando están saliendo los británicos del polo. Bueno, y comienza esa rápida, ese intento de llegar lo antes posible, de salir del polo y volver a su base de los británicos. 7 días ya ha llegado Amundsen a su base, ellos continúan volviendo, y evidentemente 2 días después les monta el campamento y se va a dar la noticia, claro, había que darla, había que llegar a un sitio habitado en Nueva Zelanda y llegar y decir, ya hemos llegado, hemos sido los primeros en llegar al polo. Bueno, pues ahí les vemos ya los británicos retrocediendo ellos solos, por así decirlo, y más o menos por esta cuando terminan de pasar las montañas, muere uno de ellos. Se cree que es por causa de un derrame cerebral. El más fuerte de todo está Evans, un gigantón, pues es el que sucumbe. Estaban caminando, la meseta está a 3.000 metros y ahí siempre, incluso en la época actual, todos los años hay algún accidente debido a derrames cerebrales por estar trabajando a esas alturas tanto tiempo. Ya son 4, ya no son 5, son 4, tienen más provisiones, pero aquí el tiempo cambia, las temperaturas bajan mucho y se convierte en una auténtica odisea tirar de los trineos. Cuando la temperatura baja mucho, los patines no deslizan sobre la nieve o el hielo que se funde al pasar el trineo por la presión y crea que se licúa un poquito y se funde y crea una capa líquida que es la que se patina. Esa es la razón para que se desliza uno también con los patines, con los esquíes. Bueno, cuando la temperatura es muy baja eso no ocurre. Y eso ellos no lo sabían, el principio físico no lo sabían, pero sabían que estaban tirando con todas sus fuerzas y no había forma de avanzar. Bueno, siguen avanzando. Otro de ellos, Oates, empieza a entrar en problemas, congelaciones de manos, de pies, le cuesta caminar, no puede ayudar y hay un momento determinado que decide inmolarse. Se marcha de la tienda una mañana y dice, salgo, tardaré en volver, no tenía peso en volver, salió para no entorpecer la marcha y por lo tanto la salvación de sus compañeros. Bueno, el día 20 de marzo están a 16 kilómetros, me parece recordar, del depósito de 1 tonelada, un depósito inmenso donde tienen víveres en cantidad. En ese momento llevaban
llevaban comida para 2 días y combustibles para un día. Luego, bueno, más o menos ese recorrido que le faltaban esos 16 kilómetros, que ahora a nosotros nos parecen nada, pero con unos hombres agotados por el esfuerzo de casi más de 3 meses, pues la verdad que era mucho y el ritmo de avance es muy poco, pero desgraciadamente el 20 de marzo, cuando montan la tienda, al día siguiente estalla una tempestad y la tempestad dura, como veis ahí, que pasan los días y días y días, hasta el 29 de marzo, donde bueno, ya por su diario se cree que murieron en esa fecha. Y el tiempo ese que están ahí anclados, parados por ese mal tiempo es cuando Scott escribe cuando los compañeros los encuentran al año siguiente y crean les dejan allí en estos monolitos y escribe unos diarios preciosos que verdaderamente conmueven el corazón de todas las personas que los hemos leído, y escribe una larga carta en la que justifica, y seguro que Nando nos lo va a contar ahora, en la que justifica las razones de ese fracaso, porque ya en este momento es consciente de que ha fracasado y que la muerte está a la espera. De hecho, dice, parece que la muerte llega, nos estamos debilitando previamente y nos estamos debilitando, la muerte no va a tardar en llegar, es una pena, pero no puedo seguir escribiendo, y termina con un mensaje dramático: por el amor de Dios, cuidar de los nuestros, bueno, cuidar de sus familias, era lo que quería decir. Y bueno, hasta aquí yo creo que he hablado demasiado rápido, espero no haberlo hecho, no haber hablado muy rápido. Los que conocéis la historia, pues la habéis refrescado, y espero que, aunque lo he contado muy rápido, los que no conocéis demasiado la historia, os habéis hecho una idea de todo lo que ocurrió. Y ahora Nando nos va a contar eso, por qué de las causas de la muerte de Scott, qué es lo que ha hecho escribir libros y libros y libros sobre las razones que llevaron a la muerte de Scott, al fracaso, entre comillas, de esa expedición, a la pérdida de la carrera. Así que, Nando, te dejo, el tiempo es tuyo, y repito lo que os he dicho antes: estamos ante la persona que más sabe sobre Scott de España y uno de los mejores especialistas del mundo. Nando, bienvenido a estos encuentros. Muchas gracias. Ya comienzo. Sí, Lo primero, saludar a todo el mundo y agradecerle a Javier sus palabras, que siempre tener un amigo así no tiene precio, ¿vale? Bueno, Javier ha explicado en general todo lo que ocurrió, la ida, la vuelta y demás. Las causas de la muerte de Scott, la primera persona que habló del tema, voy a intentar poner compartir la pantalla, un PPT. La primera persona que se refirió a las causas, o sea, que analizó las causas del desastre, así lo definió Scott: desastre. Scott quería adelantarse a lo que iba a suceder. Él sabía que, o sea, los últimos días, cuando ya sabían que iban a morir, una de sus grandes preocupaciones era cómo vería el resto del mundo lo que había ocurrido. Quería el porvenir de sus familias, la historia de la expedición. Y su gran preocupación era eso, que no hubiera demasiado, que la prensa no se metiera mucho, no dijeran cosas raras, el prestigio de la expedición era lo que Scott quería decir. Entonces, él escribió un documento muy claro para las condiciones en las que fue escrito, donde fue desgranando las causas del desastre. En primer lugar, vamos a ver la situación con la que partían. Ellos partían del Polo Sur, y hasta el depósito de 1 tonelada había 600. Yo utilizo millas marinas, que son las que utilizaban ellos. Cada grado de latitud son 60 millas. Viene a ser, para una aproximación, el doble. O sea, una milla son 1,80 y tantos kilómetros, para aproximarnos. Había 631 millas hasta el depósito de 1 tonelada. De allí todavía había 130 millas hasta la base, pero ahí se suponía que tenían provisiones. Entonces, para esas 631 millas tenían provisiones para 58 días. Provisiones, suministros más bien. Que era aproximadamente 1 kilogramo de comida por persona y día y unos 100 centilitros de combustible por persona y día también. Y entonces, el promedio que le salía era de unas 11 millas al día, unas 18, 19 kilómetros, una cosa así. Tenía más provisiones abajo, en la parte de la barrera, para unas 9 millas al día, podían ir más lentos. En los planos de este plano no se ve bien, lo que pasa es que se aprecia bien la diferencia. Arriba está el Polo Sur y abajo del todo la base.
la meseta polar, el glaciar Vermont, que es lo que une otra vez las montañas y llega a la barrera. Entonces, la parte de arriba era donde iban más justos de provisiones, iban bastante justos, y ellos pensaban que cuando llegaran abajo a la barrera tendrían muchas más provisiones. Entonces, vamos, Scott en su mensaje final explicó la serie de causas que él consideraba que habían sido las por las que se había producido el desastre. En primer lugar, se remonta, Scott plantea una serie de causas de forma secuencial, temporal, que se van acumulando unas encima de otras, y parece decir como que el peso de todas ellas al final hundió la expedición. Entonces, empieza en el tiempo con la pérdida de los ponis en 1911, el año anterior, durante un viaje que hicieron de aprovisionamiento precisamente al depósito de 1 tonelada, donde Scott mezcla aquí dos cosas, el frío y los ponis que se perdieron cuando se rompió el hielo por muy mala suerte, se ahogaron y se los comieron las orcas y demás. Y eso obligó, eran los mejores ponis que tenía, y obligó al año siguiente a ir con ponis de bastante baja calidad, y entonces ese es el primer, digamos, el primer pilar sobre el que se asienta el desastre. El segundo fue la tormenta que los pilló aquí del glaciar, que ha comentado antes Javier, que los tuvo 4 días parados, y que dejó toda la parte del glaciar, cuando lo iban a subir, llena de nieve blanda, en la que el tineo, en vez de deslizarse, se hundía, y los obligó a un esfuerzo físico descomunal. O sea, leer los diarios es un horror. Tiraban muchísimas horas todos los días y quedaron completamente agotados. Eso, bien, el sí de Scott sigue, tuvieron dificultades, pero bueno, el siguiente paso de Scott Scott se olvida toda la ida hasta el polo, y la vuelta es el derrumbe de Tafter, que Scott considera que era, no él, todo el mundo, la expedición consideraba que era un marinero que ya había estado con Scott 10 años antes en la Antártida, todo el mundo lo consideraba el hombre más fuerte de la expedición. Se derrumbó. No se saben las causas de la muerte. Javier dice, y es probable que tenga razón, que probablemente fue una embolia. Se han propuesto otras muchas causas. Uno de los problemas de Taft Evans, objetivamente no lo retrasó mucho, porque Evans estuvo tirando del trineo prácticamente hasta el día anterior a morir. Lo que pasa es que a ellos sí que les provocó bastante inquietud, porque no sabían si estaban a tanta distancia, si iban a llevarlo en el trineo, pero bueno, objetivamente la verdad es que no lo retrasó. Y llegamos al punto clave de Scott, que es el clima que se encontraron en la barrera. O sea, dice Scott que el clima que se encontraron fue totalmente inesperado. Y sobre eso había bastantes debates durante los años, porque algunos expedicionarios y demás han dicho que no, que fue un clima frío, pero no inesperado. Scott decía que sí había sido un clima anormal. El meteorólogo de la expedición, Simpson, dijo también que había sido un clima normal. Y recientemente, bueno, hace unos años ya, una escritora, Susan Solomon, ha escrito un libro de Cold Smart, donde demuestra, y es casi un monográfico sobre el clima en la Antártida, y donde yo creo que demuestra de forma ya concluyente que efectivamente fue un clima totalmente anormal. Que el clima que se encontraron en la barrera ese mes de marzo solo se da muy pocas veces que cada siglo. O sea, no es que las temperaturas en sí individuales fueran muy bajas, es que, digamos, fue durante 3 semanas los promedios fueron entre 5 y 11 grados más bajas que la media. Eso ya ha explicado Javier, el problema que provoca el rozamiento de los trineos, aumenta exponencialmente las posibilidades de congelación. Que, de hecho, Oates se le congeló el pie nada más que llegó la ola de frío, llevaba prácticamente más de un mes al borde de la congelación, pero aguantando. Aumenta el consumo de combustible necesario para cocinar los alimentos, o sea, provoca una serie de efectos terribles. Pero Scott llega a este punto y dice, bueno, y de todos modos, incluso con el clima, hubiéramos llegado, de no ser por 3 últimos reveses que se producen a continuación, que son la enfermedad de Oates, cuando Oates se le congela el pie, que intentó llegar de todos los modos posibles, pero no pudo, estuvo más de 2 semanas sufriendo sin quejarse, intentándolo, y al final, cuando vio que retrasaba a sus compañeros, decidió, como ha dicho Mariano, sacrificarse y salir a morir solo. Una falta en los combustibles en los depósitos que encontraba inexplicable, que hablaremos después de ello, y la tormenta final, de la que hablaba Jaime. Ya cuando estaban a 11 millas del depósito, a unos 19 kilómetros, les pillan ya prácticamente sin comida y sin combustible, les pilla la tormenta y vamos, ya es el final. Se supone que esa tormenta, Javier, por ejemplo, cree que hubieran llegado sin esa tormenta a la base, si hubieran llegado al depósito. Yo tengo más dudas, pero bueno, es un tema discutible.
Entonces, esas son las causas que ofrece Scott. Hay que tener siempre en cuenta y no perdamos de vista que Scott es persona interesada. Nunca lo debemos tener, y él le interesaba presentar las causas de una manera que es favorable a él. También era quien mejor conocía la expedición y podía hablar de sus causas. Entonces, después de Scott, muchísima gente ha propuesto otras causas. Entonces, voy a dar muy brevemente otras causas que se han propuesto. La principal, que ya habló Javier, es la de la utilización de los perros. O sea, que Scott no utilizara los perros, sí, es cierto, pero yo creo que eso, o sea, el tema de los perros es larguísimo de explicar, es muy largo, muy complejo. ¿Por qué Scott llevó perros? O sea, ¿por qué Scott llevó perros? No, ¿por qué no los utilizó como el único transporte hasta el polo? Scott estaba duplicando la expedición de Shackleton y Shackleton apenas había utilizado perros. A pesar de todo los utilizó, pero bueno, si alguien quiere, siempre va a estar ahí. O sea, el tema de los perros siempre va a perseguir a Scott y a su expedición, siempre. Pero ya digo, es un tema que habría que debatir mucho y hablar mucho. Lo del grupo final de 5 hombres en vez de 4, sí, tiene ventajas e inconvenientes. Tiene un inconveniente, reduce evidentemente las provisiones, aumenta la fuerza de tiro, es también discutible. Yo, la verdad, personalmente, no lo veo importante, no lo veo importante para lo que ocurrió. La elección de los miembros del grupo final también se ha discutido. Siempre se discute, claro, las personas que fallaron. Tad Evans, que se derrumbó, pero ya digo, este no es un caso dudoso porque todo el mundo, absolutamente todo el mundo, lo consideraba el hombre más fuerte de la expedición. Eso sí que había, vamos, todos, absolutamente todos, nadie dudó. Y fue algo inesperado totalmente, y además probablemente por razones que no tienen nada que ver con su constitución física. Se ha propuesto el escorbuto. Bueno, de la elección del grupo final, Oates sí que es un poco más extraño. No se sabe por qué llevó a Oates. Oates no tenía nada especial, ni era de los más fuertes, ni su trabajo había sido con los ponis y había terminado. Por llevar a más gente, no está claro, no se sabe. Es un tema y dudoso, porque Oates al final, pero bueno, Oates aguantó hasta ultimísima hora, se le congeló el pie por mala suerte. Bueno, el escorbuto, se ha propuesto que tuviera un escorbuto. Este es un tema que yo en el libro que escribí me fascinó tanto que le dediqué un capítulo entero, larguísimo. El tema del escorbuto, yo, bueno, después de analizarlo mucho, estudiar mucho sobre el escorbuto, he llegado a la conclusión de que no jugó ningún papel en la muerte del grupo final. Tuvieran bajo nivel de vitamina C o en ese momento, yo creo que no jugó absolutamente ningún papel. Pero ya digo, uno de los miembros de uno de los grupos de regreso sí fue el escorbuto, Teddy Evans, el teniente Evans. Pero yo creo que fue un caso especial y que en realidad el último grupo nadie tuvo escorbuto. Recientemente se ha publicado un artículo donde se insinúa que precisamente Teddy Evans que hizo una especie de sabotaje, llevándose comida, no transmitiendo órdenes de perros. Prácticamente se le acusa de asesinato. O sea, el autor incluso hace una gracieta poniéndole el título al artículo de una novela de Agatha Christie. Bueno, tiene mucha imaginación, poca evidencia, por no decir ninguna. ¿Vale? Y ahí lo dejo. ¿No? A mí me parece un artículo bastante claro. Y finalmente el viaje de rescate se llama así, lo pongo entre comillas, porque a Cherry Garrett, que fue el encargado junto con Dimitri Guerrero, le sacaba de quicio. Le sacaba de quicio porque él, digamos, había hecho un viaje con los perros y una serie de circunstancias llevaron errores con las órdenes de Scott. Esto, si tenemos tiempo al final, tal vez sería mejor hablar un poquillo, si podemos. O sea, una serie de malos entendidos con las órdenes, de errores, y luego Cherry llegó y tuvo miedo. Fue muy simple. Llegó al depósito de 1 tonelada y en vez de seguir hacia el sur a ver si encontraba Scott, pues tenía miedo. No sabía navegación, era miope, se le empañaban las gafas y no se veía nada y tuvo miedo a seguir. Y además tenía razón para tener miedo. O sea, siempre se le ha acusado, él siempre se metió toda la vida se defendió de eso. Pero bueno, es un tema de que él falseó los datos, Cherry. Lo que dijo Cherry del tiempo que encontró en el depósito no es cierto, se puede saber, es un tema que yo he analizado en el libro, pero en realidad tuvo razones para eso. Bueno, voy a centrarme un poquillo en un tema que, digamos, que es el que yo en el libro más he tratado, que es el del combustible, la falta del combustible. La falta del combustible
es uno de los spots en el mensaje al público se refería y en sus diarios a la falta del combustible y prácticamente insinuaba que alguien se había llevado combustible de más, que no le correspondía. Eso preocupó muchísimo, muchísimo a los expedicionarios y en Londres a la Royal Geographical Society. A mucha gente preocuparon esas y tenían miedo que eso, digamos, estropeara el prestigio de la expedición. Estas son las latas de combustible que llevaban. En cada depósito, para el grupo de polo y los dos grupos de regreso, supuestamente de 4 cada uno, había 2 de estas latas. Son galones imperiales de unos 4,5 litros. Yo, para hacer la comparación y que se vea lo que ocurrió, lo hice con garrafas, que se ve, son transparentes y se ve, son de 5 litros, pero bueno, aproximadamente nos sirve. Entonces, veamos. Recordemos, hay 2 grupos de regreso y el grupo del polo. Cada uno se supone que es de 4 personas. El primer grupo de regreso llega y se encuentra 2 garrafas llenas. 2 garrafas o 2 latas llenas. Y tiene que coger 1/3 de todo. Entonces, son 2/3 de una lata. Entonces, cogería 2/3 de una de las latas y dejaría en el depósito una lata entera y 1/3 de otra. Para el siguiente, que supuestamente cogería ese tercio y otro tercio y dejaría otros 2 tercios para el tercero. Pero el problema es que el segundo grupo ya tuvo que hacer cálculos muy complejos, porque al ser 3 en vez de 4, como Scott había llevado 5, ya en vez de 1/3 del combustible del depósito tenía que llevarse 1/4. Entonces, fijaros los cálculos que tuvo que hacer ya. Encontró esto de la izquierda, un tercio, y tuvo que coger 1/3, y para llegar a la mitad tuvo que hacer el cálculo que coger 1/6 de la otra lata y dejar para el grupo de 5 sextas latas. O sea, 5/6 de lata es lo que le encontraría Scott. El problema es que el segundo grupo de regreso debería haber encontrado esto, lo que dejó el primero, y encontró lo de la derecha. Ese es el problema. La explicación que se había ofrecido para la falta de combustible, la falta de combustible creó muchos problemas. O sea, bajo la superficie siempre hubo gente que dudó de lo que había ocurrido, sospechas de unos, sospechas de otros que se han llevado. Se ofreció la explicación oficial de que se evaporó el combustible. Y con esa explicación, pues casi todos estuvieron de acuerdo. Fue una, digamos, que, bueno, les convenía a todos. No estropeaba la expedición, era algo de mala suerte, se había evaporado, no se sabía muy bien cómo, pero no puede ser cierto por una razón. O sea, bien, pasamos a lo siguiente. El grupo del primer grupo afirman. No, espera, vamos a volver a hacer un momentito. El primer grupo afirma que cogió su parte y dejó y no notó ninguna falta. Por lo tanto, tendría que haber dejado lo de la izquierda. Y el segundo es igual de claro diciendo que solo había una lata y no estaba ni llena. El combustible se puede evaporar, pero el recipiente no. Y eso ha pasado desapercibido durante un siglo, esa referencia a que solo había una lata en el depósito. Entonces, yo empecé a bucear primero en los libros, leí los diarios, fui a encontrar una referencia aquí, acá, al final fui a Cambridge a estudiar los archivos de la expedición y al final di con la clave de lo que había ocurrido. El problema es que el primer grupo tenía miedo de no encontrar bastantes provisiones en el depósito de una tonelada y empezaron a ahorrar comida y combustible. Empezaron a ahorrar, y ellos solo llevaban una rata, un recipiente. Entonces, cuando llegaron al depósito, en vez de llegar con la lata medio vacía para poder echar sus 2/3, llegaron con la lata casi llena, por lo que habían ido ahorrando. Y en este punto está el problema. Llenaron unos recipientes, unos tubos que tenían de alcohol, unos tubos para las cuerdas y demás, y podrían haberse los llevado con ellos, pero con el movimiento de los trineos se podía perder. Entonces, lo que toda la evidencia parece que hicieron fue dejar esos tubos allí con el combustible para el siguiente grupo, con por lo menos 1/3, y llevarse la lata. Eso no tendría que haber provocado ningún problema si hubieran escrito una nota y el segundo grupo lo hubiera leído. El problema es que el segundo grupo no leyó ninguna nota que dijera esto. Probablemente, es prácticamente seguro que la escribieron. Entonces alguien cometió algún error fatal, o pisó la nota, o se la llevó al aire, o algo. El segundo grupo nunca se le ocurriría buscar combustible en otro sitio. Las latas eran rojas, como se ha visto, buscarían la lata que faltaba, no la encontraron y dieron por hecho que no estaba y se lo dijeron a Scott. Scott llegó y tampoco la buscaría. A lo mejor llegaron incluso a abrir una caja y vieron ahí los tubos, pero pensarían que era alcohol y los dejaron.
El hecho es que el combustible que le faltó a Scott en ese depósito y que les podría haber dado una ocasión, una oportunidad de sobrevivir, probablemente se quedó allí en la barrera, el depósito, y probablemente allí sigue, a varios metros de profundidad, como esté, en el estado que esté. Eso no explica toda la falta de combustible. Hay también, por ejemplo, uno del conductor de perros, Cecil Mears, prácticamente se ha pasado desapercibido, pero se llevó comida de los depósitos, se sabe, porque se quedó corto, es casi seguro que también se llevó combustible. Pero, finalmente, todo esto, bueno, esto explica parte nada más, pero ese combustible podría haberles dado la ocasión de sobrevivir. No hay ninguna causa por sí misma que explique el desastre, ninguna. O sea, todas, tiene que ser una concatenación de 5, 6, 7, 8, 10 causas, las que queramos. En ninguna por sí sola. Por ejemplo, el clima. Incluso el clima, aunque hubiera sido el que fue, si no hubiera faltado combustible, si los ponis no se hubieran muerto, pues hubieran sobrevivido. Pues, tuvo que haber muchas causas actuando a la vez. Suerte, mala suerte, sí, de todo. Pues, tuvieron suerte en otras cosas. Por ejemplo, la nieve que les impidió avanzar tapó las grietas y evitó que se cayeran por una grieta. Al final son 7, 8, 10 las causas que se quieren, incluso alguna que se ha quedado, que la gente ha alegado, o sea, ninguna de ellas por sí misma lo explica. Todas en conjunto son las que provocaron. ¿Cuáles fueron, en mi opinión, las principales? La principal fue el clima, sin duda. Si en el clima, con un clima normal, lo más seguro es que hubieran llegado 4. Evans no, porque ese no afectó. Probablemente Oates, bastante molestado, le hubieran tenido que amputar un pie, pero hubieran llegado. Sin el clima, todo lo demás, pues lo podrían haber superado. Pero incluso contando el clima, si hubieran encontrado combustible de sobra y no se hubieran encontrado esa última tormenta, es probable que hubieran llegado también a la base. Y finalmente, ya digo, el lío que hubo a ultimísima hora con las órdenes para los perros y demás. Bueno, pues ya en principio está. Yo creo que un repaso general hemos hecho. Si ahora queréis comentamos algún tema más en detalle o temas nuevos, lo que la gente diga. Bueno, la verdad es que vaya aventura. O sea, yo creo que hacer una expedición de ese calibre en esa época es que era complicadísimo. O sea, vosotros corregidme si me equivoco, pero las expediciones de hoy en día, vamos, es que no tienen nada que ver. O sea, son meses como mucho. Pero estamos hablando de dos exploradores que invierten muchísimo tiempo, o sea, años en conseguir su meta. Y ¿qué opináis? Fíjate, Sara, yo creo que en lo que indica la dureza de la expedición es que nadie volvió a intentarlo durante casi 50 años. O sea, fue en el año 57 cuando Hillary y un británico intentaron llegar otra vez al polo. Y es un momento en donde se monta la base americana en el Polo Sur, ya con aviones. Pues hasta 50 años después nadie intenta, dada la dureza que había sido para Amundsen y para Scott. Luego, efectivamente, es una aventura tremenda la que corrieron los dos y creo que Nando estará de acuerdo conmigo. Es una grandes epopeyas de la humanidad la que realizaron. Sí. Totalmente. Fue tremendo y probablemente no lo sabían, pero estaban al límite de lo que físicamente se podía hacer. Tirando ellos personalmente de los trineos. O sea, Amundsen utilizó los perros y prácticamente lo llevaron y lo trajeron del polo. Pero lo que hicieron, o sea, el esfuerzo físico que hicieron desde el glaciar hasta el polo y vuelta, eso probablemente estaba en el límite de aquellos momentos de lo que podía hacer el cuerpo humano. Y de hecho, el agotamiento yo creo que fue una de las causas, el agotamiento y todo lo demás, pero que después de más de 4 meses de expedición, llegaron en un estado tremendo. Todos estuvieron a punto, ¿no? Hubo un problema. Scott pidió a las universidades que le hiciesen los cálculos nutricionales, pero en aquellos tiempos se equivocaron y mucho con arreglo a la cantidad de comida que tenían que aportar, de calorías y de proteínas, y entonces estaban a 2/3 partes del consumo. Ese tercer parte que faltaba, pues la obtiene, el cuerpo la necesita y lo obtiene ¿de dónde? Primero de la grasa, perdieron toda la grasa, pero cuando terminan de perder la grasa empiezan a tirar de los músculos y entonces eso ya empieza a ser peor porque pierdes fuerza y no solamente como no tienes grasa nota más el frío. Bueno, era un círculo
que se retroalimentaban las cosas y que evidentemente, como tú decías, hay muchas son las causas por las que se llegó a esa triste final. Mira, una pregunta que me parece, bueno, más que una pregunta es como una reflexión que nos hace David Pacheco, que está invitado también en unas próximas encuentro polar. Él hace una reflexión, dice que si vosotros creéis que realmente Scott fue tan desafiante, contradiciendo las anteriores expediciones, porque él participó también en la expedición con Shackleton, y él dice que sí se utilizaron perros. Sí, Entonces, pero ¿cuál creéis que fue su decisión de no, utilizar ponis siberianos? ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué pudo llevar a Scott a tomar esa decisión? Scott, es que Scott, vamos a ver, Scott clavó, o sea, hizo una fotocopia prácticamente del plan de Shackleton. Shackleton había estado con Scott en 1904 y habían utilizado perros y a los dos los había desagradado el desastre que tuvieron con los perros. Entonces Shackleton lo que utilizó, llevó perros a la Antártida, pero muy pocos, y los utilizó para viajes secundarios. Él lo que utilizó fue ponis y basó todo en los ponis y en el arrastre a mano. Y Scott lo que hizo fue fotocopiar la expedición de Shackleton, pero casi con fechas, con pasos, con depósitos, con todo. Y lo que explicó Javier, lo que hizo Scott fue, si Shackleton ha llevado 8 ponis, yo llevo 16. Si Shackleton ha utilizado 20 perros, yo llevo 40. Es decir, todo. Pero que Shackleton estaba de acuerdo. Cuando Shackleton le preguntaron por los perros antes de conocerse el desastre, Shackleton dijo que él no confiaba mucho en los perros para el Polo Sur. Shackleton empezó a confiar con los demás una vez que se conoció la victoria de Amundsen. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que pasamos a otra pregunta. Como vamos a tener a David Pacheco aquí dentro de unos días, pues ya hablaremos con él seriamente del tema de los perros. Él es nuestro gran experto nacional en perros. Bueno, también nos dice José Luis por aquí, dice, tengo una curiosidad por saber cómo se ha juzgado con el paso del tiempo en su propio país a Scott, esta hazaña de Scott. Pues es que el heroísmo cambia de prisma con el paso de los años. Cuando volvió se le consideró el gran héroe y así ha permanecido durante probablemente 20, 30 años. Durante la Primera Guerra Mundial a los soldados se les decía salir a las trincheras y morir por vuestro país, como murió Scott. Bueno, se le utilizó desde el punto de vista de propaganda y eso, pues bueno, le llevó a la gloria, pero con el paso del tiempo pues eso hizo que fuese muy criticado. Entonces, como en la década de los 70, me parece recordar que fue cuando Roald Hudson hace un libro tremendo que es una diatriba contra Scott, y a partir de aquel momento parece que comienza una caza de brujas en donde hay que buscar pruebas de que Scott lo hizo fatal y que era el peor de todos. Bueno, y ahora ha pasado el tiempo, van pasando los años y ahora aparecen defensores de Scott, también entre grandes exploradores británicos o grandes historiadores, con lo cual estamos, bueno, pues yo creo que hizo sus cosas bien, muchas hizo sus cosas mal, pues no sé si muchas o pocas, y sucedió lo que tenía que pasar, lo que pasó. Bueno, por aquí os digo otra pregunta que nos hace Soledad Álvarez. Dice, a ver, que si puede ser que los noruegos, por la cercanía al polo y el mejor conocimiento de las adversidades que les aguardaban, estuviesen más preparados en otros aspectos. Sí, hombre, yo creo que lógicamente Amundsen era un explorador profesional. Scott nunca había estado, vamos, yo creo que en la vida ni había visto la nieve. Cuando le contrataron, o sea, cuando fue la expedición la primera, la del Discovery. Scott era simplemente un marino al que le salió la oportunidad de ir al Polo Sur, igual que le podría haber salido la oportunidad de ir al desierto del Gobi o a otro sitio. Amundsen sí que era y Amundsen y todos los demás habían tratado con la nieve y el frío desde niños. Desde niños habían hecho travesías, exploraciones desde niños. Dominaban el esquí. Esquiaban en condiciones. Scott y los suyos no sabían esquiar. Llevaron alguien que les enseñara, pero vamos, apenas sabían esquiar. Eran duros, mucho más duros. Los de Scott también eran duros, eran durísimos, porque lo que hicieron. Pero físicamente y de conocimiento y de todo, los noruegos eran superiores a los británicos. Yo sí que lo que sí quisiera decir es que el esquí es un invento noruego.
O sea que el esquí no se inventó en los Alpes. El esquí lo inventan, por así decirlo, los japoneses hace 3.000 años. Y de allí pasó, tardó mucho en bajar a Noruega. Y Noruega es la cuna del esquí. Realmente, a finales del 19 comienzan a ir gente de los Alpes a ver qué es eso de esquiar, qué son los esquíes. Entonces, efectivamente, para los británicos era absolutamente nuevo el tema de los esquíes. Pero para el polo, lo comentamos tú y yo el otro día, cuando estábamos preparando el encuentro, Nando, ¿te acuerdas? El esquí no era nada, ellos iban con esquíes como podían haber ido con raquetas, era mover los pies. Solamente hay un momento en el que los esquíes son cruciales para los noruegos, que es cuando bajan las montañas, cuando que vuelven a toda velocidad, ladera abajo, esquiando a todo trapo. Y mientras que los británicos tienen que ir con pasito a pasito, pasito a pasito. Ese es el único momento en donde los esquíes hay una diferencia. En lo demás, yo creo que el esquí no fue condicionante, fue una de esas cositas más que decía Nando, que vas inclinando la balanza, vas poniendo una cosa y otra, plom, y al final se desequilibra y aparece la paliza que les dieron, claro, que los otros estaban llegando y ellos todos estaban de vuelta. Luego también nos preguntan por aquí que qué diferencia en las comidas hubo entre una expedición y otra. No sé si eso se sabe de qué Sí. se alimentaban. Igual, exactamente igual. El número de calorías que aportaban las raciones de los británicos era exactamente el mismo que les habían calculado las universidades para los noruegos. Exactamente igual. ¿Te acuerdas, Nando? Exactamente igual. El único problema es que, claro, que los noruegos, quienes tiraban eran los perros. Entonces llevan sujetados al trineo y a veces pues chupando rueda. O sea, agarraron el trineo y eran los perros los que tiraban. Es que ni esquiaban. Se deslizaban simplemente. Y los pobres británicos, no los pobres, su método de transporte era primero caminar al lado de los ponis y después tirar de los trineos. Pero en eso no hay diferencia. Yo no recuerdo ninguna diferencia. Es más, creo que son exactamente iguales las raciones de unos que las de los otros. Nando, no sé si... Más de 1 kilo, creo recordar que era. Sí. 1 kilo por persona y día. Ingrid Orlier, que fue nuestra primera invitada en los encuentros polares, dice que también Amundsen también aprendió mucho con los inuit. Claro, eso fue la ventaja que tuvo Amundsen. Amundsen estuvo con los inuit conviviendo dos inviernos y un año entero entre medias y aprendió a todas las técnicas. Hay unas técnicas complicadísimas para hacer que los esquíes patinen bien. Os hemos comentado que cuando bajó la temperatura tanto, cambió la temperatura, bajó mucho la temperatura, que se le atascaban los esquíes porque no se deslizaban. Bueno, los inuits sabían resolver ese problema haciendo unos... No viene al caso contarlo, pero sí, realmente esa fue una de las claves de la experiencia previa que tenía Amundsen. Me parece, Nando, que eso sí. Fue otro... Amundsen, o sea, la carrera del polo que hablamos el otro día, o sea, la carrera del polo, salvo que Amundsen tuviera alguna desgracia o no encontrara un paso por las montañas, estaba ganada antes de empezar. O sea, no podían competir. Los perros, no se puede competir con los perros. Entonces, una vez que hecho, la carrera nunca tuvo spot, salvo desgracia de Amundsen, en que posibilidad de ganarla. La cuestión es que a veces, comentamos el otro día, que se mezcla. Las causas de la derrota de Scott no son las de la muerte de Scott. O sea, Scott iba a perder la carrera, casi seguro, pero no tenía por qué morir. O sea, no tenía por qué morir. Scott podía haber llegado perfectamente al polo el segundo, y si Amundsen hubiera tenido una desgracia el primero, y tendría que haber regresado, pese a todo, sano. Lo que pasa es que eso, una serie de pequeños y algunos más grandes, y llegamos al desastre. Y de hecho, perdona, cuando Amundsen llega al polo y se va a volver, deja una carta para Scott en la que le dice, bueno, como no está seguro de que va a encontrar el camino de vuelta, que no va a morir en una grieta a la vuelta, dice, bueno, cuando tú llegues, lleva esta carta al rey de Noruega para decir que hemos llegado los primeros. O sea, que él no tenía ninguna duda, primero, de que Scott iba a llegar, evidentemente después que él, que iba a llegar, y dos, que iba a regresar. O sea, que creo que entre exploradores ahí estaba claro cuál era la opinión de Amundsen respecto a Scott. O sea, pese a todo, era un gran explorador. ¿Creéis que hoy en día esa rivalidad entre exploradores sigue existiendo? A ver. Yo ahí no lo sé, no, yo de las modernas no conozco. Eso Javier probablemente conoce más.
No, yo creo que no existe. Yo creo que no existe porque estamos en un periodo de grandes nacionalismos, de luchar por las patrias. Ellos lo hacían por las patrias. Ahora ninguno de los deportistas o aventureros, como queramos llamarle, que se enfrentan al Ártico o a la Antártida, lo hace por su país. Ahora mismo hubo la gran expedición que fue hace 2 años de Ausland, con un compañero norteamericano, eran 2, un noruego y un norteamericano en la misma expedición, porque ya las nacionalidades ya no son tan importantes. Y en aquellos tiempos las naciones, la patria lo tenía todo, lo tenía todo. Pero yo creo que eso ya no se encuentra. Y lo que os decía, esta gran expedición de cruzar el polo, el Ártico en invierno, pues lo demuestra. 2 grandes exploradores, cada uno de su país. Bueno, vamos muy justitos de tiempo, pero me gustaría hacer una pregunta que ha salido 2 veces. Dice, ¿se han encontrado los lugares por donde fueron pasando ambas expediciones? ¿Qué se ha podido averiguar? Que yo sepa, no. Lo que no se ha encontrado nunca es que yo sepa, los depósitos. ¿Tú te suena que se haya encontrado? Yo creo que no se ha encontrado nunca, salvo alguno de los que esté más cerca de la base, probablemente, pero los depósitos que dejaron en la barrera, en el glaciar y demás, que yo sepa, no se han encontrado nunca. No se ha encontrado, por supuesto, dónde están los cadáveres ni de Oates ni de Scott. Los encontraron el año siguiente, pero los enterraron y nunca se han vuelto a encontrar. Evans no se sabe lo que hicieron con su cuerpo, no se sabe si lo enterraron o lo echaron en una grieta, no se sabe, pero que yo sepa no se ha encontrado ninguno de los depósitos, que yo sepa. No, yo no lo sé, no estaría muy seguro. Probablemente no se han encontrado porque estaban en medio de la barrera y la barrera el depósito todo lo que deja es pesado, más pesado que el hielo, que la nieve se va hundiendo y se va cubriendo de nieve y queda absolutamente cubierto. Eso sí, los británicos sí dejaban muy bien posicionado por dónde iban y se ha podido seguir al milímetro. Se ha podido seguir todo su camino. Se siguió el de Shackleton, Scott siguió el de Shackleton y se ha podido seguir reconstruir el camino de Scott. Amundsen no, Amundsen iba a lo suyo, entonces tomaba muy pocas medidas geográficas de latitud y longitud. Y entonces ha costado muchísimo reconstruir la ruta que siguió Amundsen. Pero me parece recordar que cuando el centenario, hubo un equipo noruego, de soldados noruegos, del ejército noruego, que la siguieron y encontraron en algún depósito, encontraron las latas que había dejado Amundsen. Probablemente fue en las montañas, que es más fácil en las montañas que la barrera. La barrera, ya os digo, eso queda absolutamente hundido y desaparece por completo. Todo lo que deja se va hundiendo paulatinamente. Bueno, una última pregunta, bueno, 2 si sois rápidos, ¿vale? Mira, David Pacheco, sí que además esta pregunta también me parece importante, dice que no habéis hablado del estado anímico, que eso en realidad podría haber afectado directamente, que cualquiera que deba afrontar un reto así sabe que es importantísimo y al haber llegado en segundo lugar, eso seguramente pudo haber afectado a ese trágico fin, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que lo estuvimos hablando Javier y yo, no sé si fue ayer o antes de ayer, precisamente de eso, y los dos estamos convencidos de lo mismo, de que si hubieran llegado los primeros al polo no hubieran muerto. Yo totalmente convencido. Sí, sí. Y luego ya recomendaciones de libros, la película de Amundsen, no sé si qué os parece, me imagino que seguramente que la habéis visto, pues eso, recomendaciones de libros y... Recomendaciones de libros. Yo me siento la obligación de Javier, recomendar. El de Nando. Recomendar el de Nando, pero no puedo recomendarlo aquí ahora. Pero Nando tiene un libro fantástico que está en Amazon. Y recuérdanos el nombre, Nando. Sí, La última marcha, el capitán Scott en el Polo Sur. Y por Manuel Fernando Fernández lo encontraréis en Amazon, que me parece un libro fantástico que no ha merecido la gloria que merece. Es una pena. Y yo siempre, sabes que siempre recomiendo tu libro, más que el mío. Luego también yo he de decir... Bueno, lo que no sabe nadie es que Nando y yo hicimos también nuestra particular carrera al Polo Sur, porque estábamos escribiendo el libro a la vez. Queríamos llegar al centro. Sí, pero
Yo fui a Munsen y le gané. Sí, Javier hizo el papel de Munsen y yo el de Scott. Bueno, estás vivo. Me alegro de que nadie se quedara en el camino, nadie se quedara en el camino. Y bueno, a mí me gustaría recomendar los podcasts de la SER, porque participaste tú hace poco, Javier, en un podcast del programa de radio de Ángeles Caso, que se puede encontrar en los podcasts de la cadena SER. Con las botas puestas, en el programa de Ángeles Caso hizo una recreación espectacular de esta aventura. Yo sabía que Javier no lo iba a recomendar, pero yo de verdad es que me parece que es una horita y es maravillosa, Javier. Es verdad, Ángeles hizo un gran trabajo. Sí. Yo participé como experto y me hacía unas preguntitas de vez en cuando, y sobre todo se dramatizó con actores profesionales, y entonces el poner la voz a los comentarios de Oates o de Scott o de Shackleton, verdaderamente eso te llena y te hace que te llegue para que parezca que lo estás viviendo. Si cierras los ojos lo estás viviendo, luego sí. Sí, está muy buena bien. recomendación, efectivamente. Sí. Y bueno, la verdad es que me da muchísima pena tener que cortar porque nos hemos ido de tiempo, así que nos despedimos. Daros de nuevo las gracias, Javier, Nando, y nada, os pasaremos esas preguntas que nos hagan llegar los espectadores, que aparte de preguntas hay muchísimos comentarios de agradecimiento, así que nada, tenéis que estar muy contentos por vuestro encuentro de hoy. Venga, pues muchas gracias. Yo prometo contestar a todo lo que me envíen. Sí, yo también. Estoy feliz, os lo he dicho al principio y lo repito ahora, de haber estado con mi amigo Nando y contigo, Sara, y revivir esta carrera por los Sur. Pues muchas gracias a todos y nos vemos la semana que viene. Venga, hasta luego.